Muchas gracias por acompañarnos en este siguiente capítulo del podcast Explicado con Sombreros, el cual es desarrollado por Andum Gobierno Corporativo, que somos una firma especialista en implementar estas mejores prácticas de gobierno corporativo en las empresas. El objetivo principal que tenemos con este podcast es platicar con expertos en el tema que han implementado este gobierno corporativo, que han implementado estas prácticas para que nos podamos asegurar que en tu empresa te des cuenta que este gobierno sí es para ti. Y para el día de hoy, en este capítulo, tengo el gusto de tener a un invitado que es un gran amigo, que es Roger Góngora. Entonces, Roger, lo que me gustaría, pues más que nada, que por favor te presentes. ¿Quién es Roger Góngora? Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. No sé qué tan experto me considero en gobierno corporativo, pero bueno, fanático sí soy. Yo soy Roger Góngora. Ya hemos trabajado 2 veces en acuerdos de 2 proyectos que lidereo principalmente. Estoy muy involucrado en la creación de contenido a través de Trasmuro, una empresa de creación de contenido en la cual visitamos y narramos espacios únicos. Tenemos presencia en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook con una audiencia pues casi cercana a los 2 millones ya de seguidores y con unos detalles muy particulares que el gobierno corporativo nos sirvió y también una consultoría financiera. ¿Quién es Roger? Pues esta persona que le gusta tener en todo momento estas 3 cachuchas, empresario pero también muy operativo. Así que para mí, cuando nos conocimos y empezamos a tener estas conversaciones, de verdad que es un gusto poder estar aquí para lograr transmitir lo que ha sido para mí esta metodología. No, te lo agradezco, Roger, y déjame decirte que para el podcast este capítulo es fundamental de lo que vamos a hacer, porque en los capítulos anteriores hemos hablado de pues negociar, o sea, específicamente para hablar de un gobierno corporativo hay que aprender a comunicarnos. También hemos platicado posteriormente del tema de qué pasa cuando la negociación no funciona. Y ahí es cuando hay que llamar externos que tal vez nos puedan apoyar a ayudarnos a facilitar el diálogo. Y anteriormente, en los capítulos anteriores, ya hablamos de este gobierno corporativo. Pero unas preguntas que nos surgieron a raíz de este capítulo vienen mucho respecto a cómo yo hago que este gobierno corporativo realmente sea para mí. Y es el punto por el cual tengo el gusto de tenerte aquí, que platiquemos el día de hoy. Que justo de lo que vamos a hablar aquí es de la metodología que nosotros hemos desarrollado en Andum para que poder demostrarle a todas las personas que nos escuchan que el gobierno corporativo es para ellos. Y esta es la metodología que tú bien conoces, que hemos desarrollado, que es el nombre del capítulo, que se llama la metodología de los 3 sombreros. Los famosísimos sombreros. Los famosísimos sombreros, que son aprender que todas las empresas, cada vez que vayamos a platicar con nuestros socios, sepamos qué sombreros vamos a ponernos. ¿Qué es el sombrero de dueños? ¿O el sombrero de estratega? ¿O el sombrero de gestión? Que ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Pero con lo que me gustaría escucharte a ti, Roger, es antes de que conocieras esta metodología y este gobierno corporativo en las sociedades que habías tenido anteriormente, sociedades que te han platicado a tus amigos, ¿cómo normalmente se toman estas decisiones cuando no hay una estructura de cómo llegar a acuerdos? Así, no es cierto. Honestamente va un poquito más detallado, pero yo cuando te conocí tuve el gusto de platicar con Andum en este primer acuerdo de socios de al lado de la consultoría financiera. Venía de una muy mala experiencia, en donde perdí amistades porque no hubo acuerdos claros. Al final quedó mucho al aire el qué iba a hacer cada cosa, quién iba a hacer cada cosa. Era un proyecto que consistía en creación de contenido, pero difusión a través de integraciones de Internet de las cosas en el transporte público. Vaya, era un proyecto bastante complejo en donde habíamos 4 socios que participábamos activamente, desde estrategas, desde operativos, desde todo, ¿no? Con los 3 sombreros. Pero desgraciadamente en algún punto perdimos esa comunicación y nos empezamos a desviar, en donde uno de ellos en particular se fue hacia un lado que no era el que convenía para el equipo y al final terminó causando fricciones y terminó causando enemistades. No diría enemistades, pero sí distanciamiento de amigos. Entonces creo que es algo que si hubiéramos tenido claridad de qué es lo que yo esperaba de él y qué esperaba él de mí, no hubiera sucedido. En el momento que Nelda, quien fue mi socio en la consultoría financiera, me habla de este acuerdo de socios, yo sin saber nada al respecto, no tenía el gusto de conocerte todavía, pues la verdad me llamó mucho la atención. De entrada te vendió muy bien, déjame decirte, abogado, como estrella en finanzas. Dije, bueno, con este gallo sí puedo hablar, porque luego los abogados los adoro mucho, pero pues la verdad es que a veces es difícil.
muy metódicos y entre financieros a veces lo somos también, pero bueno, la realidad es que cuando me dio ese bagaje dijo, ok, me late. Y fue que arrancamos el proceso del primer acuerdo de socios que me ayudaste a hacer. Ya luego vino uno segundo un poquito más complicado. Pero este primero, el objetivo era, vamos a arrancar con un negocio entre los dos. Vamos a dejar las cosas claras. Porque además Nelda es la esposa de mi primo. Entonces no queríamos tener problemas y queríamos, antes de aventurarnos en este negocio nuevo, dejar claro lo que esperaba el uno del otro. Y fue ahí donde descubrí el servicio o esta metodología Andum para poder hacer estos acuerdos y tener acuerdos claros y que el día de mañana, oye, esto lo acordamos cuando estábamos en buenos términos, porque siempre cuando estamos en problemas es cuando esas cosas se olvidan. Sí, y platicamos mucho de esto, Roger, y parte de lo que nosotros platicamos y cuál es la base en la que desarrollamos esta metodología es porque yo tenía muchos clientes que empezábamos a hablar y me decían, Andrés, es que, ¿sabes qué? Ya traté de llegar a un acuerdo con mi socio, que es mi amigo, que es mi familiar, ya tuvimos varias reuniones, tardan horas y no llegamos a nada. Entonces ahí lo que empezamos a ver mucho es cómo empezamos entonces a organizar específicamente cada uno de estos temas para que esas reuniones sean válidas, porque no te imaginas, o tal vez sí te lo imaginas por la experiencia que has tenido, cuántas empresas, Roger. ¿Cómo normalmente empezamos las empresas? Vamos por un café, vamos a cenar, es una muy buena idea, vamos a arrancar. Y muchas ocasiones inclusive vamos directamente a hacer un acta constitutiva y firmamos un acta constitutiva y luego de ahí resulta que, bueno, ¿qué hacemos? Y pasa lo que tú bien mencionas ahorita, y yo lo digo de una forma muy clara, no están alineadas nuestras expectativas, porque muchas veces cuando empezamos a ser socios, yo les digo, ¿cómo te aseguras que lo que significa ser socio para ti significa ser socio para tu socio? Valga la redundancia. Entonces me gustaría preguntarte, estos acuerdos entre socios que hemos platicado, que hemos desarrollado, ¿qué han significado para ti en tu vida empresarial? Wow, pues definitivamente yo quiero atribuir gran parte de que hoy siga viva la relación a que tuvimos y nos dimos el tiempo, que además fue un tiempo largo, o no largo, pero lo que tuvo que haber sido. Fueron cerca de 2 meses en donde estuvimos reuniéndonos constantemente, abordando diferentes temáticas. Pero yo creo que si eso no se hubiera hecho, probablemente Trasmuro hoy no existiría. ¿Por qué? Porque tal cual, cada cabeza es un mundo y cada quien tenía una concepción diferente de hacia dónde iba a ir el proyecto y también lo que estaba aportando cada uno. Y como que quedaba mucho al aire, de tal forma que mi interpretación es diferente a la tuya y eso hace que genere cierta fricción. Entonces, para mí el acuerdo de socios fue esa terapia de pareja cuando ya estás mal con tu pareja y necesitas desahogarte, pero no puedes porque no hay objetividad en los argumentos. Entonces nada como tener a un juez, como tener un referee que te va guiando, como tener un terapeuta tal cual, que te va guiando las preguntas correctas, te va haciendo esas preguntas que al final te permiten tú solito responderte qué es lo que esperas del otro. Porque es como el psicólogo no te va a decir que estás loco ni nada, te va a ir preguntando y ya tú solito te darás cuenta que estás loco, pero a través de una serie de preguntas. Y eso es algo que me encantó, que más allá de tú llegar a dar una respuesta es, ¿y tú qué esperas? ¿Y tú qué? O sea, plantear las situaciones y dada la metodología que ya desarrollaste, con los diferentes niveles de participación que tiene cada una, con el diferente sombrero que tiene cada uno, responder las preguntas de lo que estoy comprometido y de lo que me tocaría a cambio. Entonces eso me encantó. Y tú has dicho muchas cosas que hay valor y aquí me sueltan 3 preguntas que me gustaría hacerte. La primera es, tal vez sea una forma rápida, pero me gustaría conocer esto para dar la siguiente. Entonces, ¿tú consideras que estos acuerdos entre socios le han dado valor a tus proyectos empresariales? Sí, definitivamente. Entonces, pregunta con esto, y porque es el tema en general, Roger, que nosotros vemos esta parte. Antes de conocer esta metodología y todo, si son tan importantes estos acuerdos, ¿tú por qué consideras que de manera general, independientemente de la metodología que hemos desarrollado, independientemente de lo que hemos estado creando y trabajado, ¿por qué tú consideras que las personas no hacen acuerdos entre socios antes de hacer cualquier sociedad? Porque muchas veces lo que yo he visto es, pues somos muy buenos amigos y creemos que porque somos muy buenos amigos vamos a ser muy buenos socios. Pero la realidad es que son mundos distintos. ¿Tú qué consideras de esta parte? Pues se me ocurre de pronto 2 explicaciones. Por un lado, que no saben que existen estos servicios. O sea, porque alguien por lo general, y me ha tocado mucho casos de amigos que son una segunda generación de empresa, donde ellos están bajo el yugo de sus papás y no tienen ni idea de qué hacer porque pues ellos empezaron la empresa y no ha habido esto y no saben que existe este tipo de acuerdos para acuerdos de empresas familiares. Entonces, por un lado, creo que no saben que existe y por otro, no saben lo que les espera. O
sea, no han tenido esa mala experiencia o ese mal trago en donde por no haber hablado las cosas y dejarlo claro, al final les tiene ciertas implicaciones. Si se fueron directo a la constitutiva y al final de cuentas, pues digo, sí es importante la legalidad y todo, pero en el primer acuerdo nos dimos cuenta, por ejemplo, que no nos convenía darnos de alta en el SAT, sino aprovechar la figura fiscal que tenía una de las socias y estar facturando. O sea, que no saben lo que se va a venir después y tal vez no tienen esa previsión de poder hacer el acuerdo antes de que ya se esté incendiando el barco. ¿Me explico? Y me gusta mucho esto que estás compartiendo. Y lo que me gustaría entonces hacerte la pregunta es, ir para ti este acuerdo entre socios fue de alguna forma como tener una terapia de pareja, ¿no? Cuando hay problemas. Pero tú consideras que este acuerdo entre socios, en tu experiencia, se debe hacer cuando ya hay un problema o se debe hacer antes de que haya un problema? Yo creo que lo ideal es antes del problema, porque nos ayuda y nada como pensar con la cabeza fría. Eres mucho más objetivo, eres pues mucho más coherente, no estás hablando desde el odio y el rencor o lo que sea que te puede ocasionar este conflicto. Pero por otro lado, pues también te puede ayudar a resolver ese problema. Una vez que se suscita, tienes ya tu receta de qué es lo que habían acordado en caso de que se presente ese problema. Entonces es difícil llegar a un acuerdo cuando ya el problema está ahí. Aunque también por la mediación que se puede dar, es algo que valdría la pena analizar. Es decir, si el día de mañana no has hecho tu acuerdo y tienes algún tema, yo creo que todavía están a tiempo para acercarse con el terapeuta para intentar remediarlo. Sin embargo, yo siempre sugiero, y con las personas que he hablado, es que tengan los acuerdos claros desde el inicio. Y déjame te pregunto esto, y si alguien dijera, Roger, pero ¿por qué yo hago? A ver, yo estoy bien con mis socios, no tengo ningún problema, o estamos iniciando, no ha habido ninguna situación. ¿Tú cuáles consideras, igual conocer un poquito de tu experiencia, es esos temas que te gustarían evitar al tener un acuerdo entre socios? Que diga, yo hubo esta experiencia que no me gustaría evitar, o quiero lograr esto. ¿Cómo tú ves esta parte? Bueno, que definitivamente si van a generar conflictos que no existen, se pueden generar hoy, se pueden generar mañana. No vas a vivir toda la vida evitando esos temas y no hablarlos porque pues no, al contrario, yo creo que, y en mi caso particular me pasó algo así, que de repente uno de mis proyectos dependía mucho de la imagen, que en este caso era la mía, y yo sabía que era algo que yo tenía que sacar, que tenía que decir al equipo, como, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué acuerdo? ¿Qué me compromete? Es mi imagen, si bien la empresa es de todos, pero la imagen sigue siendo mía. Entonces yo sabía que eso iba a ser un problema en algún momento. No lo era todavía, pero yo estaba seguro que en algún momento iba a representar algún problema el que alguien quiere usar la imagen de Roger a discreción. Y fue ahí en donde parte del acuerdo fue, no, yo siempre voy a tener la palabra última de mi imagen. Si no salgo yo, oigan, adelante, vámonos por mayoría. Entonces, ¿qué creo? Creo que a final de cuentas, si bien uno cree que no va a tener estos problemas, la ventaja de tener ya el instructivo de cómo actuar en caso de que hayan estos problemas, de entrada te deja el antecedente para estar preparado para ello. Y también te prepara para que el día de mañana tengas el recetario y digas, oye, estamos en esta situación, ¿qué procede? Ah, mira, acordamos esto. Y además en buenos términos. Sí, y lo que tú mencionas es muy importante, que uno de los temas que nosotros desarrollamos en el acuerdo entre socios, creo que es de los temas más generales, pero muchas veces hasta los más importantes, que es estos conflictos de interés. Porque cuando hablamos nosotros de conflictos de interés, pues no necesariamente es algo malo. Yo digo, los conflictos de interés es algo que tú quieres hablar con tu socio, que sabes que hay que platicar, que muy probablemente tú sabes que no debe haber ningún problema, pero ¿para qué lo platico? Para ver si hay un problema. Y en mi experiencia es que al no desarrollar y llegar a acuerdos sobre estos conflictos de interés, cuando llega a haber alguna situación, es lo que se vuelve más complejo y se vuelve al final de cuentas pues muy difícil avanzar. Y cuántas empresas no conocemos que han avanzado, que están yendo bien, luego las ves y ¿qué pasó? Pues ya no existe la empresa, y cuando analizas por qué, pues hubo un tema entre socios, ¿no? Claro. Es lo que buscamos mucho trabajar en esta parte. Y también me gustaría preguntarte, ya teniendo esta experiencia de los acuerdos entre socios, pues ¿cuál en concreto han sido los beneficios que has tenido al tener estos acuerdos entre socios en tus empresas? Definitivamente el número uno es claridad. Yo aprecio mucho la claridad en todo tipo de relación, la comunicación que puedes llegar a tener, y para lo que más me ha servido es la claridad en lo que yo espero de mis socios y lo que mis socios esperan de mí. Pero también a definir metodologías coercitivas de qué pasa si tú no cumples con tu parte o qué pasa si yo no cumplo con mi parte. O lo que decías, también esta parte del conflicto de interés, oye, ¿hasta dónde puedes tú moverte solo, o en dónde ya sabes qué? Ya estás afectando a la empresa. Entonces, a mí en particular, la claridad fue lo que más me sirvió. Yo te diría que el acuerdo en sí, ese bonchecito de hojas con todo lo que manifestamos, si bien es un resumen muy conciso y claro de todos los acuerdos, yo
creo que hay que darle mucho valor al proceso. O sea, todo el proceso en donde eran sesiones de 1 hora, 2 horas, según sea el tema que se abordara ese día, me pareció increíble, porque a final de cuentas era lograr hablar al tú por tú con los socios, el poder tener esa claridad de, oye, a ver, ya dímelo tú, estoy aquí enfrente, ¿qué esperas de mí? ¿Esperas que yo sea la imagen siempre, que yo sea...? Y eso para mí tuvo mucho valor, porque siempre que intentábamos abordar esos temas por nosotros mismos, alguien terminaba enojado. Sí, y es un tema que cuando se desarrolla esta metodología que empezamos a trabajar, yo tengo muy clara en alguna ocasión. ¿Has alguna vez jugado Monopoly? Claro, claro. Y han jugado Monopoly cuando cada quien pone sus reglas. Ah, eso no lo he jugado. O uno, cuando cada quien empieza a poner sus reglas. Sí, es 2. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder muchas veces? Cuando estás dentro de una sociedad, hemos visto que en muchas ocasiones, cuando no hay reglas claras, todos quieren poner las reglas que en ese momento les conviene. Yo lo digo muchas veces cuando estamos platicando, es como ir a jugar tenis. O sea, sabemos que lo que hacemos en un acuerdo entre socios es dibujar la cancha, establecer las reglas. Al final de cuentas alguien te puede ganar un partido, pero si jugaste dentro de las reglas, te puedes molestar, pero estás dentro de las reglas. Lo que no se vale muchas veces es salirte de estas reglas, que es lo que empezamos nosotros a enfocarnos en el acuerdo entre socios y creando este marco. Y por eso hablamos mucho que este es el gobierno corporativo que buscamos dentro de las empresas, es orden, que es lo que realmente, cuando hablamos del objetivo de un proyecto, un acuerdo entre socios, lo que la gente en concreto busca, a ver, quiero reglas claras, quiero claridad. Y muchas veces, como hablamos en capítulos anteriores del podcast, hablamos que muchas veces, y esto quiero saber tu experiencia para ver los siguientes puntos, ¿cuál es la razón por la que muchas veces no llegamos a estos acuerdos? O más que llegar a los acuerdos, ¿por qué no nos sentamos a platicar? Es por miedo a un conflicto. Tal cual, evitándolo. ¿Sabe? Evitándolo. Y algo que muchas veces hacemos en el acuerdo entre socios es entender que, a ver, el conflicto está ahí, el conflicto no es necesariamente malo. El conflicto, al final de cuentas, lo que buscamos son situaciones en donde tú y yo pensamos diferente. Ya lo que siempre decimos es que piensen en el último conflicto que hayan tenido y cuál es el verdadero problema. Si el conflicto sí o la forma en la que reaccionamos a los conflictos. Con este antecedente y lo que hemos trabajado anteriormente y platicado, ¿qué opinas de este punto? Definitivamente. Y de ahí la importancia, y perdón que haga mucha énfasis en esto, del tener a un mediador que tiene esa imparcialidad y que de alguna manera te va a ayudar a través de esta serie de preguntas a ir abordando las temáticas. A mí me pasó, yo sí lo puedo decir, que lo viví a carne propia, que había temas tan delicados que era casi seguro que una vez que se abordaran íbamos a pelear. Como el tema de la retribución. Oye, a ver cuánto le va a tocar a cada quien. ¿Qué porcentaje de participación? Y nunca llegábamos a un acuerdo. Nunca llegamos a un acuerdo. Me conoces, yo estudié actuaría, me encanta el tema numérico, me gusta todo intentar, pues, ponerle un número o intentar darle sentido a las cosas, ¿no? Entonces, incluso con estas herramientas, yo llegué a tener conflictos con algunos socios para intentar determinar el tema de retribución, porque yo sabía, tal cual como tú lo dijiste, cada quien tiene algo en su cabeza y en su cabeza tiene una interpretación de tanto lo que está haciendo como lo que está haciendo el otro. Entonces la percepción es algo que juega muchísimo en relaciones personales. Y en tema de socios, más cañón. Entonces, para mí, esa parte me agregó muchísimo valor, el poder tener esas pláticas. Yo la verdad es que tengo que confesar que iba preparado a las reuniones en el sentido de que hoy voy a hablar de este tema y si sale quiero mencionar estos puntos. A veces no llegábamos, porque a veces nos quedábamos clavados en el tema anterior, pero yo ya estaba listo. O sea, yo de verdad, así como te dicen, una buena idea cuando vas a ir con tu psicólogo es pensar igual qué temas te gustaría hablar y todo, para no estar nada más ahí debrayando. Tal cual me iba preparado para decir, ok, hoy me gustaría lo de la retribución, estuve pensando que una buena manera para calcularlo, más allá de las horas, es en el tema de lo que está el costo de oportunidad, en fin, pero ya me permitía también prepararme y tener esa confianza de que hablando y exponiendo no solo iba a haber uno de facto de no, ¿sabes qué? No, porque no, sin objetividad, sino también este mediador, en este caso fuiste tú, que iba guiando la conversación para que a final de cuentas no llegáramos a un callejón sin salida en donde todos acabamos enojados. Y si hubo días que acabamos enojados, hubo días que nos fuimos con la cara hacia abajo y bueno, está bien, porque también hay que saber ceder. Parte de los acuerdos y parte de los conflictos es saber hasta dónde aguanta y encontrar ese punto medio. Muchas veces todos tienen que ceder para llegar a ese punto.
Muchas gracias, Roger, por esta parte. Y parte de esta metodología que nosotros desarrollamos es que todos esos temas que hay que abordarlos, siempre les digo, ok, si vamos a platicar uno de esos temas, nada más tenemos que empezar a definir con qué sombrero lo vamos a hablar. Si es un sombrero de dueños, estratega o de gestión. Entonces me gustaría conocer en tu experiencia, independientemente de los acuerdos que ahorita platicamos y desarrollamos un poco cada uno de estos sombreros, pero ¿cuál es tu experiencia entre hablar sin tener noción de que existen esos sombreros a ya tener una reunión con tus socios teniendo en cuenta estos sombreros? Con mis socios y conmigo mismo, ¿eh? O sea, yo ya de repente justo me he dado cuenta, incluso conforme ha ido evolucionando el proyecto, que tengo que ir cargando más mi involucramiento hacia el sombrero de estratega o el sombrero de socio, de dueño, no tanto lo operativo. Entonces, también de cara a mis socios me ha servido porque, pues al final de cuentas, como emprendedor, como empresario, como dueño de tu propio negocio, a veces somos todólogos. Y si bien hemos logrado avanzar y sistematizar y de alguna manera estructurar procesos, no va a faltar el día en el que tengas que bajarte y cambiarte el sombrero al sombrero operativo. A mí me ha servido para estructurar bien, también mucho mejor las tareas a las que le estoy dedicando, para analizar de manera interna con qué sombrero estoy trabajando en ese momento. Y también cuando estoy hablando con mis socios, hacerle entender si está hablando y me está diciendo que no puede desde la parte operativa o desde la parte de socio. Porque como socio le va a quedar claro que hay que hacer, que en ese caso hacer más puede ser mejor, pero como operativo sabes que representa más trabajo. Entonces eso me ha servido para decirle, a ver, ¿estás hablando desde la parte operativa o como socio? Y ahí todos nos tomamos una pausa y dices, oye, sí es cierto. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento. Sin duda esta entrevista nos está dando muchísimo valor. Si quieres saber cómo concluye este episodio, síguenos en la segunda parte de este capítulo. Tema que ya desarrollando acuerdos entre socios es una palabra que siempre busco evitar cuando estamos con el sombrero de gestiones, ¿no? Es que los dos apoyamos en este tema, ¿no? Los dos apoyamos el tema administrativo. Ya lo que nosotros decimos es que aquí no hay nadie para apoyar a nadie. Exacto, claro. Hay que tener un compromiso de quién lo va a hacer, porque luego resulta que si uno no lo hace es que yo está apoyando y el otro también está apoyando, y luego resulta por estar apoyándonos pues nadie hace nada. Al final de cuentas es intentar entender algo y de allá sistematizarlo para lograr un resultado constante. Y aquí digo, próximamente te buscaré para el tercer acuerdo si todo sale bien. Definir de manera clara cuáles son las reglas de salida, porque al final de cuentas muchas veces cuando alguien se quiere salir de una empresa, ¿qué es lo primero que le dice al otro? Que cómprame. Exacto. Parte. Pero muchas preguntas que me ha tocado estar en situaciones donde no hay acuerdo entre socios, la pregunta que se hace es, pues tú te quieres salir porque tengo yo que comprarte.